Son las 8:09 de la mañana. Bueno, vamos a saludar a la directora de Oceana, Lisbeth de Van der Meer, precisamente para continuar conversando sobre lo que ha ocurrido con Dominga, pero también yo lo proponía como tema de esta entrevista para analizar cuáles son las falencias de fondo que tiene nuestra institucionalidad y que hacen posible que haya ocurrido lo de ayer. Lisbeth, muy buenos días, gracias por poder conversar esta mañana. Buenos días, Patricio, ¿cómo estás? Muy bien, espero que tú también. Bueno, primera pregunta de análisis libre, ¿no? En tus palabras, si le pudieras describir a alguien que no entiende muy bien el tema, ¿qué es lo que ocurrió ayer? Bueno, lo que ocurrió ayer, primero fue una votación muy extraña, una votación que nunca había pasado antes cuando un proceso de esta índole estaba judicializado en una Corte Suprema. Eso es lo primero que hay que decir. Segundo, este proyecto se aprueba políticamente, pero se rechaza técnicamente. ¿Por qué? Porque se aprueba con condiciones. Sabemos que este proyecto tiene falencias graves en su línea de base. ¿Qué significa eso? Que no usó la ciencia disponible para evaluar sus impactos, ¿cierto? Y después declarar qué efectivamente iba a pasar en esa zona. Y lo tercero que me gustaría mencionar es que ayer salió una declaración pública de los funcionarios de CONAF diciendo que o sea, todas las medidas que ellos se quieren hacer, estas condiciones, están fuera de la institucionalidad y no van a ser, no es posible que los organismos públicos lo puedan revisar, por ende, este proceso vendría siendo ilegal. Y eso a mí me preocupa en demasía porque era el Ceremi de Agricultura, ¿cierto? El que tenía también que rechazar y exponer todos estos argumentos porque ese informe consolidado, que es el mismo que se vio el 2017, tenía todas las razones para rechazar el proyecto. Mm. Y si las autoridades políticas tienen todos los argumentos técnicos para rechazar el proyecto, estoy haciendo la pregunta tonta, Lisbeth, entonces, ¿por qué lo aprueban? Bueno, aquí claramente hubo un mandato. Cuando uno ve cómo votaban los Ceremi, no daban ninguna explicación, sino que ellos decían apruebo con condiciones. Era algo que tenían escrito en la pantalla, todos ellos estaban leyendo, ¿cierto? O sea, tú dices que les mandaron una minuta. Exactamente. ¿De dónde? A nivel central. Aquí, desde que se dicta que se va a votar el proyecto, hay que recordar que el primero que empujó para que se votara después de la decisión del Tribunal Ambiental fue un alcalde de la municipalidad de Liguera. O sea, él fue el primero que empuja, después sale esto de que el delegado presidencial es el que va a encabezar estas comisiones y llamar a votaciones de proyecto. Y bueno, el solo nombre del delegado presidencial te dice de dónde viene la instrucción. Y esa es la preocupación que nosotros tenemos sabiendo que había en paralelo un tema judicial, ¿cierto?, en la Corte Suprema. O sea, el responsable de la aprobación de ayer es el presidente de la República. Yo creo que no hay que darle más vueltas a eso. Efectivamente, la persona que estaba al tanto de esto y que hubo una instrucción sin tomar en cuenta todos los aspectos técnicos, ¿cierto? Que es CONAF, el ente que administra las reservas que están ahí en el archipiélago de Humboldt, es grave. O sea, esto no lo podemos bajar en su importancia lo que pasó ayer en el país. Sí. Lisbeth, ya vamos a volver a Dominga, pero desde el punto de vista de la institucionalidad. Incluso digo desde el punto de vista de la fe pública, porque pongámonos en el escenario de que este proyecto sea técnicamente sustentable, ¿no? Y que a lo mejor tuviera méritos para ser aprobado, cosa que no es, en este caso, y yo quiero además como periodista hacerme responsable de lo que voy a decir, esto no es opinable porque todos los informes técnicos dicen que el proyecto es insustentable, o sea, este no es un asunto en el que podamos tener diferencias de opinión, pero bueno, dicho esto, imaginémonos que lo fuera. Este procedimiento mediante el cual quienes toman la decisión de aprobar o rechazar son empleados, nombrados, autoridades políticas de la confianza del presidente de la República, pone a priori un manto de duda sobre el proceso, porque indica directamente que la decisión nunca va a ser técnica, que siempre va a ser política. Ahí quería pedirte una reflexión sobre el tema, porque
podríamos hablar de cualquier otro caso con más o menos mérito, pero me parece que es una buena oportunidad para ir al fondo de los procedimientos que están instituidos. Exactamente, bueno, hay un dato de este proyecto que no se habla mucho. Este proyecto ingresó el 2013, justo antes de que, un día antes de que la institucionalidad ambiental en nuestro país cambiara. Y en ese cambio que hubo, se dijo, mira, acá no van a haber infinitas adendas. Antes de ese día, el 2013, las adendas son los anexos y que el servicio público trata de corregir los proyectos, ¿ya? Entonces se dijo, mira, aquí vamos a cambiar esto, usted me tiene que entregar un buen proyecto, usted tiene que evaluar bien el proyecto, y si no lo hace, le vamos a dar término anticipado, se llama. El día después de que Dominga presenta este proyecto, esa institucionalidad empezó a correr. Hoy día, efectivamente, cuando los proyectos presentan una línea base deficiente, no se le dan 10 oportunidades. Hoy día, efectivamente, tienen un término anticipado, le dicen, no, usted no puede presentar este proyecto hasta que me presente toda la ciencia correcta y todos los impactos correctos. Entonces, este fue el último proyecto que pasó, de cierta forma, bajo esa institucionalidad ambiental que le daba un sinfín de oportunidades a la industria. Dicho eso, efectivamente, todavía existe la COEVA, ¿cierto? La Comisión de Evaluación Ambiental Regional y el Comité de Ministros, que son instancias políticas. Sin embargo, ellos también, como funcionarios públicos, tienen bajo juramento tener que usar su criterio, ¿cierto?, para poder evaluar estos proyectos, y siempre tendría que primar eso. Entonces yo creo que tampoco hay que tener súper claro que siempre han habido funcionarios intachables, y desde ese punto de vista no es que todo esté mal, sino que aquí hubo un tratamiento especial efectivamente para este proyecto. Todas las evaluaciones ambientales de las mineras no son malas. Este en particular ha tenido demasiadas oportunidades, demasiadas falencias, y, ¿por qué no decir, un lobby feroz para que pase? Cosas públicas, o sea, estamos hablando del financiamiento de Pablo Wagner, subsecretario de minería en el primer gobierno de Piñera, las presiones a nivel central desde el gobierno para aprobar el proyecto, incluso en el gobierno de Bachelet, cuando estaba Pablo Badenier, ¿cierto? Entonces, yo creo que ahí va un poquito más. No podemos juzgar a todos los proyectos, no todos los proyectos han tenido los privilegios que ha tenido Domingo. Sí. Lisbeth, y recordar que estamos conversando a esta hora de la mañana sobre, yo diría, el tema que causó más conmoción ayer, la aprobación por parte del Comité Regional de Coquimbo del proyecto portuario minero Dominga, con la directora ejecutiva Oceana, Lisbeth van der Meer. Lisbeth, ¿qué decir sobre el hecho de que el inversionista sea uno de los mejores amigos del presidente de la República? Mira, que sea amigo, yo creo que no tiene ningún problema. El problema es que No tengo Carlos nada en contra de la Alberto, amistad, obviamente. Sí, ojalá el Carlos presidente y todos podamos tener la mayor cantidad de buenos amigos posible. No, formule mal la pregunta, Lisbeth, pero bueno, tú me entendiste. pero yo creo que Carlos Alberto Delano es uno de los ejemplos de por qué mucha parte de la institucionalidad en nuestro país no está funcionando. Cierto que su sanción por haber evadido impuestos, ¿cierto? Fue las clases de ética. También se sabe que hubo financiamiento ilícito en el gobierno de Piñera, en el momento que Pablo Wagner recibe 42 millones para apurar el proceso de tramitación de Dominga. Entonces yo creo que estas son cosas que han causado mucha indignación en los chilenos, en las chilenas, y a mí me parece súper raro. Estamos hablando de una de las familias con más dinero en Chile, que sigan insistiendo en un proyecto que efectivamente va a destruir irreversiblemente uno de los lugares más preciados que tenemos en el país. Lisbeth, yo decía
incluso con cierto cargo de conciencia más temprano que no he podido conocer la Reserva Pingüino de Humboldt a pesar de que me la han recomendado muchas veces. ¿Por qué ese lugar es tan importante? Para mí es difícil describirlo desde solo la ciencia. Es verdad que hay que ir, yo le recomiendo a todo el mundo que es, ¿por qué ahí hay avistamientos de cetáceos y casi seguro? ¿Por qué ahí es el único lugar en Chile casi que un chileno puede ir a conocer una ballena fin y delfines nariz de botella? Porque ahí surge un fenómeno único, que es que las aguas frías de la Antártica se unen con las aguas cálidas del Ecuador y produce lo que se llama surgencia. La surgencia es un lugar en donde, de varios kilómetros, en donde hay mucho alimento. Entonces vienen las ballenas a descansar y alimentarse bastante costeros, se quedan ahí por mucho tiempo, no transitan por ahí, sino que se quedan ahí, descansan, se alimentan. El 80% de la población de pingüinos de Humboldt mundial se encuentra aquí. ¿Por qué? Porque en un radio de 40 kilómetros los pingüinos pueden comer. Entonces están sentados en estos islotes, ¿cierto? Y salen a comer, anidan ahí. Hay una población residente de delfín nariz de botella también por la gran cantidad de alimentos. O sea, muchas especies decidieron quedarse aquí. ¿Por qué la pesca es tan productiva? Porque ahí se produce al año más de 1 millón de locos que se exportan incluso y machas. Entonces, esta área es sumamente rica. No son áreas que vemos alrededor de Chile en todas partes. Y lamentablemente la porfía de industrializar este lugar con Barrancones, con Punto Alcalde, había otra termoeléctrica que se llamaba Cruz Grande, con el Puerto Cruz Grande, con la minera Dominga, si no hubiese sido por la decisión de la comunidad de defender este lugar, hoy día ya no existiría. Mm. Me hace pensar en una reflexión más de fondo que incluso nos podría sacar del tema o nos saca del tema, Lisbeth. Este santuario es un patrimonio de todas las chilenas y chilenos. Cuando tú decías, es prácticamente el único lugar donde quienes viven en nuestro país pueden ir a ver ballenas, yo digo, wow, este lugar debería ser el primero en preservarse y nos pertenece a todas y todos. En cambio, el proyecto Dominga le pertenece a una sola persona. ¿Qué reflexión hacer sobre esto? Es más de fondo, ¿no? Pero tiene que ver con las opciones de política pública en un determinado territorio, ¿no? ¿Qué podríamos decir al respecto? Bueno, yo creo que en términos de cuánto valorizamos, ¿cierto? Cuánto entendemos de nuestro ecosistema en Chile, estoy hablando de la Patagonia, de zonas que son realmente importantes para la sobrevivencia humana. No estamos hablando aquí que no sé, pues que es un par de biodiversidad, ¿cierto? Que son lugares que son realmente importantes para los chilenos y las chilenas, ¿cierto? Que viven también de forma sustentable. Cómo hemos mirado nuestro país es como una fuente de recursos naturales para extraerla, ¿cierto? Sin fin, donde sea. O sea, muchos de los argumentos, yo me acuerdo, yo empecé con esto hace muchos años, decían, pero somos un país minero. ¿Cómo nos vamos a ir en contra de la minería? No en todas partes, ese es el problema. ¿Cómo vamos, por ejemplo, la gente que vive en esa zona han instalado sus puestos, ¿cierto? Han hecho su trabajo para hacer de esta zona una zona de visitantes, de turismo. ¿Y qué pasa? Cada 3 años les ponen un proyecto nuevo. O sea, la incertidumbre con la que vive la gente de la Higuera es realmente feroz. Y la incertidumbre también con la que vivimos los chilenos que conocemos ese lugar, de ir y decir, chuta, a lo mejor esto no va a existir algún día. Son muchos, yo creo, los lugares donde nosotros estamos haciendo eso, como dejándolo a la mano de las autoridades sin pensar que a largo plazo, ese es el problema que tenemos hoy día en nuestro país, que el largo plazo no existe, es el corto plazo, ¿cierto? La minera de 25 años que va a dar trabajo, pero ¿qué va a pasar después en ese lugar?
¿Cómo hacemos para que eso, para que la inversión, ¿cierto?, en esos lugares sea para apoyar el turismo sustentable, para apoyar la pesca, y sin pensar que al hacer un área marina protegida de múltiples usos, o por ejemplo lo que se hizo en Juan Fernández, los parques, eh, que eso es invertir en nuestro futuro. Eso definitivamente es lo que es. Si preservamos estas áreas, el valor económico que tiene es infinito y mucho más allá de la extracción de minerales en ese lugar específicamente. Sí. El gobierno del 2019 no firmó Escazú. El 2020 quiso organizar la COP25. El 2021 empuja a Ominga. ¿Parece coherente? No parece coherente. O sea, hay una incoherencia. Ayer, o sea, hay que pensar que un día o 2 días antes del anuncio de que se iba a votar Dominga, se estaba hablando de este informe del IPCC. En Chile pasó, pero por todos lados, los ministros, oye, el cambio climático, pero no estamos viendo esto como un todo. O sea, hoy día estamos viviendo en nuestros ojos la sequía más grande de la historia en nuestro país. Y al otro día vamos a aprobar Dominga. Ese mismo informe lo que decía, una de las cosas importantes a hacer es hacer áreas marinas protegidas para lograr la adaptación y la mitigación, por ejemplo, incluso de los recursos pesqueros que tiene Chile. Y después votamos un proyecto así, sabiendo que tiene una falencia técnica que ha obviado la ciencia. ¿Sí? Ese es el mayor problema. O sea, invertimos muy poco en ciencia en Chile y lo poco que se invierte no se toma en cuenta. Entonces yo creo que ahí tenemos una dicotomía que no va solo desde este gobierno, han sido muchos gobiernos los que tienen esto de, oye, vamos a hacer la COP, entonces hoy día somos sustentables y mañana tomamos decisiones realmente ilógicas. Sí. Lisbeth, quería finalizar con esto, y darte todo el tiempo que requieras para explayarte. Los científicos dicen, pero no solo los científicos, también lo dicen los urbanistas, lo dicen los nutricionistas, incluso lo dicen los poetas, que vivimos de espaldas al mar, ¿no? A pesar de que tenemos miles y miles de kilómetros a nuestra disposición. Quería pedirte una reflexión sobre eso, porque ustedes trabajan muy fuertemente en la protección de los ecosistemas marinos, en políticas públicas que vayan en esa dirección. ¿Cómo un país que tiene tanto mar, ¿no? Ha llegado a este nivel de falta de conciencia sobre aquello? Yo creo que hemos utilizado al mar, igual como lo hicimos con la tierra. Ahora el mar se veía como este sinfín de recursos, ¿cierto? Algo eterno, algo que iba a producir por sí solo. Hoy día vemos que los impactos son irreversibles. Por ejemplo, hay hechos súper puntuales como la marejada. Las marejadas jamás se pensaron que eran efectos del cambio climático. Eso ha dejado que la pesca artesanal hoy día pueda operar un par de días nomás. Pero en la zona costera, nosotros antes pensábamos que la costa llegaba ahí el fin de la ola, ¿cierto? Y empezamos a construir arriba del océano casi, y bueno, ahora las marejadas han comprobado que todo este sistema que tenemos de organización es sumamente ilógico. O sea, este sistema de concesiones que tenemos, ¿cierto? Que hemos concesionado al mar, que era muy parecido a lo que habíamos hecho en la tierra. Yo creo que muy poco se conocía de la riqueza que tenía el océano. Se sabía que, bueno, que nosotros en algún minuto llegamos a ser el segundo país pesquero del mundo, y de a poco se empezó a investigar. Nuestra misión siempre ha sido la ciencia. En el océano se conoce muy poco, conocemos menos del 5% del océano de Chile. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a investigar Pisagua, no había nada de investigación. Entonces, ¿por qué dejamos el océano de lado? Bueno, yo creo que ese era un poco el territorio de los marinos siempre. Ahí no había una inversión en ciencia, ¿cierto? En conocimiento. Y ahora,
Por ejemplo, se está haciendo una política pública de plantas desaladoras a quien quiera, cuando quiera, y van a tener un grave impacto porque estas devuelven, por ejemplo, la salmuera. Entonces, como que vamos siempre atrás y es por esta falta de inversión en la ciencia, en la planificación costera y también los chilenos vamos a la playa. Esa es nuestra conexión, ¿cierto? En el verano es inconcebible que nosotros como chilenos y chilenas no vayamos a la playa y ahí nos comemos nuestro pescadito, ¿cierto? Pero esa conexión desde la ciudad que está muy lejos, por ejemplo en Perú la conexión es completamente distinta porque la ciudad está en Lima, mirando al mar, ¿cierto? Nosotros vivimos acá entre medio de los valles y pocas veces tenemos esta conexión en el mar. En el colegio nunca nos enseñaron lo importante que era el océano y este país estaba muy centrado en la agricultura. Hoy día ya vemos al océano como ese otro potencial que tiene, que a lo mejor nos va a salvar la vida de muchas cosas, ¿cierto? Y tiene el potencial también de regeneración que no tiene los sistemas terrestres. Entonces yo creo que de a poco estamos cambiando esto y lo que hay que hacer efectivamente es inversión en ciencia para que se tenga un buen conocimiento de lo que hay en ciertas áreas. Si se hubiese tenido el conocimiento de lo que había en la Patagonia cuando empezó la salmonicultura, por ejemplo, no se habrían puesto salmoneras por todos lados. Sí, Eh, sí. y eso es lo que tenemos que decidir ahora. Para dejar bien expuesta la situación y con esto cerramos, Lisbeth, el caso Dominga no tiene punto final aún, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Bueno, faltan estas casaciones que están en la Corte Suprema. Ahora, con con esta votación, nosotros vamos a reclamarla, ¿cierto? Comité de Ministros, y después Tribunal Ambiental, y después Corte Suprema. Pero yo creo que el punto final lo vamos a dar los chilenos y las chilenas. O sea, hoy día este tema realmente está, yo creo que siendo discutido a profundidad, la gente ya tiene una idea de lo que está pasando y yo creo que de a poco los chilenos también nos estamos empoderando para saber que somos nosotros los que vamos a tener que cuidar nuestros ecosistemas porque efectivamente el gobierno no lo está haciendo. Lisbeth, entonces, ¿tú crees que si las ciudadanas y ciudadanos se movilizan en favor de Dominga, se puede parar el proyecto? Exactamente, o sea, hoy día este cuestionamiento de la votación, si esto hubiese pasado por debajo, ¿cierto? Si no hubiese habido ni un solo tuit, ni una sola entrevista de parte de los periodistas, esto no habría sido un tema. Yo creo que ahora sí lo van a pensar seriamente, porque la política se mueve por las personas, eso lo sabemos. Y yo creo que pueden haber muchos sistemas judiciales, podemos pasar muchos, ¿cierto? Hemos pasado ya 8 años, pero yo creo que el corte final se lo va a dar la gente. No veo otro camino porque tampoco podemos seguir otros 10 años invirtiendo, ¿cierto? Peleando contra este proyecto, contra todos los proyectos. Y hoy día puede ser Dominga, mañana Dios sabe qué puede ser. Así que yo creo que tenemos que ponernos duros nosotros. No puede haber. Aquí no es solo una ONG, somos 90 ONGs en contra de este proyecto, la ciudadanía, ¿cierto? La gente que vive allá. Y por eso yo creo que es tan importante que todos nos empecemos a comprometer con esto y no pensar que otra persona va a resolver el problema. Lisbeth Van der Meer, directora ejecutiva de Oceana, muchas gracias por esta entrevista. Gracias, Patricio. Que estén muy bien.